Hola, soy la doctora Alejandra Rosales y presento el tema de sueños y sueño en adultos mayores. Mis colaboradores aquí están presentes, muchos de ellos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del área tanto del área académica de gerontología como del Centro de Investigación en Matemáticas y también de la doctora Lourdes Cubero, la Unidad de Desarrollo de la UNAM. ¿Qué son los sueños? Los sueños, entonces, son actividades de la mente o del alma. Desde tiempos antiguos se les ha asociado con adivinaciones, presagios. Durante los sueños sabemos que es un estado distinto a cuando relatamos los sueños o cuando interpretamos esos sueños. Entonces, yo aquí les voy a hacer una breve reseña de algunos de los trabajos que hemos estado realizando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Específicamente, de un trabajo que publicamos en el 2017 sobre los fotomontajes de Grete Stern. El objetivo general del estudio fue identificar las emociones y las bizarrías de los fotomontajes de Grete Stern en jóvenes y adultos mayores. Entonces, estos fotomontajes estuvieron basados en unos sueños que muchas mujeres argentinas enviaron a una revista llamada Idilio. Estos relatos de sueños fueron a su vez convertidos en fotomontajes por una artista alemana. Aquí vemos un fotomontaje que constituye lo que podemos decir una bizarría, una extravagancia, algo anómalo. Nuestros sueños a veces tienen esos componentes anómalos o bizarros. Grete Stern, entonces, estuvo influida por varias corrientes, entre ellas la Bauhaus, el feminismo, el psicoanálisis, y esta es la revista que mencionábamos que se llamaba El psicoanálisis te ayudará en los años 30. Nosotros entonces pedimos permiso de usar los fotomontajes de Grete Stern y los presentamos a adultos mayores. Los adultos mayores hidalguenses evaluaron cada uno de los fotomontajes con escalas parecidas a esta que emplea un maniquí. La E significa extrañado. Entonces, cuando los adultos mayores se sentían extrañados por ese tipo de bizarrías, digamos, o extravagancias, marcaban una marquita aquí ponían una marquita en la pancita de este maniquí, o si el fotomontaje les parecía normal de la vida cotidiana, marcaban una X en el maniquí del extremo derecho. Si no sentían ninguna de estas, si no percibían ninguna de esto, podían marcar el muñequito de en medio. Así también, si ellos, por ejemplo, en otros maniquíes sentían que ese fotomontaje se sentían contentos con ellos, había otro maniquí en donde tenía una sonrisa, o si se sentían tristes, pues ponían en el maniquí más triste, con una carita triste, marcaban esos fotomontajes. Entonces así pudimos evaluar las bizarrías junto con las emociones, o en otro de los maniquíes también marcaban qué tan alertas se sentían o qué tan tranquilos o qué tan dominados se sentían. Entonces aquí en jóvenes
Estas gráficas de arriba son de jóvenes masculinos y estas de abajo son de jóvenes femeninas. Entonces lo que observamos a grandes rasgos fue que donde estas personas marcaban que consideraban que esos fotomontajes eran más extraños, había también una mayor emoción de tristeza que cuando los montajes eran considerados más normales, había una mayor percepción de alegría. En adultos mayores, lo que observamos fue que las mujeres expresaban más arousal en estos fotomontajes bizarros. Aquí también publicamos en el 2018, junto con otros colaboradores, yo edité este libro que se llama La naturaleza de los sueños, cerebro, mente y cultura, junto con el doctor José Luis Díaz, el doctor Marcus Müller y la doctora Jiménez Anguiano. Estuvimos entonces haciendo una recopilación de muchos capítulos de la mayoría autores mexicanos, y como ven, pues estuvimos también, pues estos capítulos estaban hablando sobre el cerebro durante los sueños o el sueño como tal, la mente asociada a los sueños y la cultura de los sueños. Entonces hicimos una distinción entre sueño, y así como se llama esta ponencia, sueño nos vamos a referir sobre todo a actividades que se sabe que son cerebrales, y los sueños nos vamos a estar refiriendo a las actividades psicológicas y sociales. Este libro está editado por Gerde y lo pueden encontrar en la Gandhi, en el Sótano y en varias librerías de prestigio. Este es, por ejemplo, uno de los capítulos en donde la doctora Mercedes de la Garza nos habla de los sueños en los nahuas y los mayas. Estamos hablando de la parte de la interpretación de los sueños. Otro de los capítulos incluyó al doctor José Luis Díaz, en donde nos hace un relato de cómo son los sueños desde el cine y las artes. Otro de los capítulos, entonces, nos estuvo hablando, bueno, varios de los capítulos, sobre qué son los sueños, qué es el sueño y cuál es la actividad que pensamos que está asociada a los sueños. Ahorita voy a hablar sobre eso, pero a grandes rasgos podemos poner electrodos en el cuero cabelludo de una persona. Es una técnica no invasiva, y medir con este electrodo y un amplificador señales que son en realidad fruto de neuronas que están funcionando y que se están comunicando entre ellas. Son células vivas entonces, y no estamos midiendo exactamente su actividad porque tenemos el cuero cabelludo, el hueso y varias capas, pues que no voy a mencionar aquí, de tejidos, pero entonces obtenemos una señal que alcanza cierta altura, cierta fuerza, y también tenemos esa señal en frecuencia. ¿Cuántas ondas hay en un segundo? Esa es la frecuencia. Entonces podemos estar midiendo sobre todo a nivel de microvolts, a diferencia de milivolts, y con varias frecuencias y a varias alturas la señal. Entonces aquí en este libro, como que mencionábamos, también tenemos un gran aporte de la doctora María Corsi,
psicóloga mexicana muy importante, en donde ella nos muestra cómo las señales podemos nosotros verlas de acuerdo a cómo nos vamos, estamos despiertos, así se vería entonces la señal a cómo nos vamos durmiendo poco a poco. Y entonces este es, por ejemplo, tenemos unas ondas de mayor amplitud y de menor frecuencia, y en cambio aquí el tono muscular que está representado por este trazo café está más disminuido. Este es precisamente la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos, en donde vean los ojos, alcanzan velocidades de movimiento muy grandes y son sacádicos, como si viéramos súbitamente hacia un lado o hacia el otro. Otro de los capítulos incluidos en ese libro es el de la doctora Lourdes Cubero, donde nos habla de cómo es el sueño en bebés. Otro de los capítulos es el del doctor Fructuoso Ayala, donde también nos habla de que podemos poner electrodos en varios animales, como la rata y el cocodrilo. Y pues saber que todavía hay investigación que se está llevando a cabo para determinar por qué algunos animales pues tienen, cómo es la actividad de esos animales invertebrados o que incluso son vertebrados, pero que son ectotérmicos, como en el caso de los cocodrilos, a diferencia de los mamíferos. Otro de los capítulos es este del doctor Rodolfo Cebreros, en donde hay mosquitas a las que se les puede privar el sueño y luego ver qué tanto recuerdan dónde está la comida. Esta es una representación del Sistema Internacional IS-20. Ponemos los electrodos con base en la dimensión de cada persona a un cierto porcentaje. Medimos esa actividad eléctrica, los pares están a la derecha, los nones están a la izquierda, y cada una de las letras tiene que ver con dónde está posicionado el electrodo. También podemos poner electrodos en otras partes, como en el mentón, como ese trazo café que veíamos, o las piernas, o en otros, o en los ojos, como hablábamos hace rato. Entonces, obtenemos fases de sueño, los electrodos se quedan en el mismo lugar, pero podemos ir viendo que las neuronas van, digamos, hablando o nos van señalando o van siendo distintas las señales que vamos registrando, y nosotros entonces les llamamos a esas señales de forma distinta según su morfología y según, decíamos, su amplitud y su frecuencia. Entonces, a grandes rasgos tenemos eso, el sueño no amor, que no es el de movimientos oculares rápidos, y el sueño que sí es el de movimientos oculares rápidos. Y aquí este es un registro de jóvenes cuando se pierde la tonía muscular, y este es otro de adultos mayores en los movimientos oculares rápidos. Nosotros entonces podemos, de acuerdo a cómo son esas señales, si son muy parecidas entre sí o si son muy distintas, ir viendo pues qué pasa entre regiones, por ejemplo, frontales y posteriores. Aquí estaríamos representando que están desacopladas, que no son parecidas, que no se parecen tanto, y aquí al contrario, que están parecidas entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que se correlacionan más, y aquí que estaríamos viendo mayor correlación entre ellas, entre las posteriores. Entonces, por ejemplo, podríamos decir los sueños
están, podemos hablar de que el sueño entonces va a estar representado, o vamos a poder decir que no hay un control frontal, y por eso es que los sueños, sobre todo durante el sueño amor, tienden a ser bizarros, como hace rato decíamos, que los hemisferios entonces van a integrar más la información, y que los sueños sobre todo tienden a ser asociativos y muy visuales, e incluso pues auditivos y somatosensoriales. Entonces podemos ir asociando el sueño, o sea, estas dos palabras que decíamos, el sueño, con cómo son esos sueños durante la actividad neuronal. Otro artículo que publicamos en el 2018 tuvo que ver con cómo se pasa de una actividad no MOR a la de MOR en adultos mayores con deterioro cognitivo. Y aquí fue que lo publicamos en una revista internacional, porque a estos adultos mayores les poníamos electrodos en las respectivas regiones, e íbamos evaluándolos de acuerdo a ciertas pruebas que hacía en la computadora. Aquí tenemos un joven al que pusimos electrodos, que estaba durmiendo en un cuarto solo amortiguado, y entonces para tratar de ver cómo íbamos a poder distinguir a un adulto mayor que tuviera un envejecimiento benigno a un adulto mayor con demencia, pero esto por un paso intermedio que es el deterioro cognitivo leve. O sea, pueden ser adultos mayores que tienen el DSL y que aun cuando empiezan a tener problemas, todavía son independientes y todavía no son dementes. Entonces, pues los distinguimos por medio de una prueba que se llama el Neuropsy y otra que se llama el Mini Mental. Los evaluamos, le clasificamos a los adultos con y sin deterioro cognitivo, y entonces sacamos este artículo que les mostraba, y hay otro artículo pendiente que es ver qué tanto se despiertan los adultos mayores con deterioro cognitivo leve y qué tantos movimientos de las piernas tienen por hora. Se obtienen varios parámetros como eficiencia de sueño, etcétera, que ahorita es muy rápido para contarlo, esta exposición, pero aquí, por ejemplo, se estaba dormido y se despertó ese adulto mayor, o aquí estaba en el sueño de, de la etapa 2, que se nomó, y movió su pie y luego se despertó, pero no completamente, o sea, solo tuvo uno que podemos decir que es un alertamiento. Entonces, estamos en eso de, ya mandamos el artículo en realidad, pero ver cómo se asocian también entre ellos los arousals y los movimientos de las piernas. Lo que también hay que entender es que hay cambios en los patrones de las ondas con la edad. Entonces, sabemos que una persona adulta mayor a los 50, 70 años va a aumentar su tiempo de vigilia, a diferencia de su tiempo del sueño MOR y del tiempo del sueño no MOR, aunque este no cambia tanto, pero que también hay que distinguir que no podemos pues ser igual a cuando éramos más jóvenes. Este es un hipnograma del adulto en donde estamos hablando de estar despierto, cae etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, y luego después de algunas
de nuevo de esas etapas empieza el sueño MOR. Cada hora y media tenemos un sueño MOR y a veces nos despertamos. Y estas son, por ejemplo, 8 horas más o menos de sueño. En cambio, en el adulto mayor vamos a tener más interrupciones. Vamos a tener el sueño MOR también, pero no vamos a tener la etapa 4 ni la etapa 3, está de ondas lentas o van a haber disminuido. Entonces tenemos un sueño distinto y hay algo que también hay que estar viendo, que hay que tratarnos de despertar temprano, que hay que hacerle caso a las señales de ya viene la luz, el tiempo de comer, las interacciones sociales, el núcleo supraquiasmático, una estructura hipotalámica, que es una región del cerebro, pues tiende a estar con la edad, ser más frágil, hay mayor desincronizaciones, los adultos se pueden estar quedando dormidos durante el día, entonces las siestas también hay que cuidarlas, de que son benéficas, pero no si nos está quitando el sueño en la noche. Y por último, pues que hay muchas enfermedades como el insomnio, que es una dificultad para dormir, que tiene consecuencias diurnas y que tiende a ese adulto mayor con insomnio a desarrollar hipertensión, arritmias, fallas cardíacas, infarto del miocardio, que también puede haber apneas que pueden ser tratadas por algunos aparatos como estos, que hay que ver entonces cuál es el que se necesita, que hay desórdenes del sueño y que hay que distinguir entre desórdenes y malos hábitos del sueño y o ser realistas en que vamos a dormir menos que antes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.